¿Cómo insertamos un índice pero de manera automática según norma ZAPA, séptima edición o cualquier otra edición? Eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy con este vídeo, y el objetivo principal es que no te quede ninguna duda sobre los índices, miren, también vamos a ver la lista multinivel mixta, como es en este caso. Acá está el índice que se crea de manera automática y también se actualiza de manera automática. Miren, en el capítulo introducción, nosotros a la izquierda tenemos lo que vendrían a ser los números en romano. Luego, en el subtítulo, que vendría a ser realidad problemática, tenemos los números arábicos que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De igual manera, por ejemplo, en el método nosotros tenemos números romanos, y abajo nosotros tenemos, como subtítulos, tenemos los números arábicos. Esto se llama una lista multinivel mixta. Si es que es este caso, el que tú estás necesitando, por ejemplo, una mixta, números romanos y números arábicos, entonces este video te va a ser útil. Si es el caso en que solamente trabajas con números arábicos, también no hay ningún problema. Acá lo vamos a configurar todo. Bien, miren, así está estructurado con números romanos y abajo están creados los números arábicos. Bien, esto nosotros lo vamos a crear de manera automática. Este video sin duda te va a resolver muchísimos problemas. Otro problema también que tenemos cuando realizamos trabajos con tesis o formatos o formas, como es el ISO, como es las normas ZAPA, es la paginación. Esta paginación sin duda alguna es un dolor de cabeza cuando no sabes cómo trabajar. Lo que vamos a ver también ahora acá es, por ejemplo, miren, la primera página que no lleve numeración. Lo vamos a hacer. La primera página no va a tener ningún número. Otra cosa que vamos a ver es, miren, se podría decir el capítulo introducción y método. Le vamos a poner una paginación pero romana, como es en este caso, ¿bien? Y el resto de páginas vamos a trabajar con números arábicos, ¿bien? Eso es lo que vamos a hacer. Como les había dicho al inicio, el objetivo es que no te quede ninguna duda sobre la creación de índices, la creación de paginación, etcétera. Bien, vamos a comenzar ahora sí con esto. Pero miren, una pequeña introducción para que sepan ustedes cómo trabaja Word con los índices y con la paginación de manera automática. Miren, cuando nosotros hablamos de introducción, miren, o sea, de los capítulos o los títulos principales, le tenemos que asignar el título 1. Este título 1. Este título 1 lo encontramos acá para que no te pierdas. Miren, acá en la pestaña Inicio, en el grupo del centro donde dice Estilos, encontramos el título 1, título 2, título 3, y si utilizamos el título 3 automáticamente se va a crear el título 4. Eso lo vamos a ver en un ratito, pero vamos viendo, sigamos viendo esto. Miren, nuevamente, el título principal le vamos a asignar el estilo título 1. Miren, entonces introducción título 1. Método también es principal, le ponemos título 1. Los subtítulos, como es en este caso, por ejemplo, tipos y diseño de investigación, le vamos a asignar el estilo del título 2. Y así sucesivamente vamos a ir solamente seleccionando y asignando esos estilos. Miren, si nosotros por acá quisiéramos agregar un subtítulo del subtítulo, en este caso vendría a ser el nivel 3, entonces seleccionamos población y le asignamos el título 3. Estilo 3. De igual manera acá tenemos muestra y le asignamos el estilo 3. Este es el concepto con el que vamos a trabajar todo este video. Ahora lo van a ver de una mejor manera cuando ya lo ponemos en práctica. Pero algunas de las ventajas que te da, por ejemplo, los índices automáticos, es que se actualiza automáticamente. Por ejemplo, si cambias algo en Word, también se actualiza en la tabla. Podría ser la paginación, si agregas más texto, se agrega una página más y tu índice automático va a agregar esa página más. Otra cosa interesante es cuando tú guardas, por ejemplo, el Word, lo guardas a PDF, podemos desplazarnos libremente con el panel de navegación. El panel de navegación, miren, es este que tengo acá en Word.
que está a la izquierda. Miren, este es el panel de navegación, perdón. Este que ves a la izquierda, tú das un clic y puedes irte libremente, miren, a la página que tú quieres. Y de esa manera ya no estás utilizando el scroll que está a la derecha, vertical, miren, y moverte de esta manera, ¿no? Lo único que haces un clic acá a la izquierda y te puedes mover libremente a donde quieras. Bien, en PDF también otra ventaja es que, por ejemplo, tú le aplicas, presionas la tecla control, que lo tengo por acá, mira la tecla control, y puedes irte libremente a cualquier parte del índice, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasa acá, miren, voy a subir, si yo presiono la tecla control, entonces doy un clic y miren, aparece la manito, ¿no? Con un clic me puedo ir, por ejemplo, a método, doy un clic y me lleva automáticamente a método. Bien, esto es todo lo que vamos a ver. Ahora sí, comencemos de una vez. Basta de introducción, comencemos de una vez. A ver, voy a cerrar este Word. Y vamos a abrir el mismo documento que lo tengo por acá. Bien, en realidad, miren, este es el ejemplo. Acá lo tenemos el ejemplo. Sí, acá es el ejemplo, ¿no? Miren, en realidad, esta es una tesis, pero borrado bastantes páginas para no demorarnos mucho, y el ejemplo lo tengo acá. No va a salir exactamente igual porque he eliminado algunas páginas, pero este es el ejemplo. Bien, vamos ahora con la primera teoría que les había comentado. Miren, asignamos título 1 para todos los títulos principales. Por ejemplo, vamos a venir acá, miren, introducción, lo selecciono, ojo, acá vamos a aprender a trabajar sin la lista. O sea, si tu trabajo está, por ejemplo, así, vamos a poner, por ejemplo, miren, si tu trabajo tiene el número 1, por ejemplo, acá, y acá realidad problemática, por ejemplo, tendría esto, el número 2 o no sé, miren, borren todo esto, borren todo. Solamente vamos a poner texto, borren todo de tal manera que quede así. ¿Ok? Que quede limpio el documento sin números, porque acá lo vamos a agregar pero súper rápido. Miren, introducción lo vamos a seleccionar. Miren, lo primero que vamos a hacer, perdón, es crear el índice. Miren, en un minuto el índice ya va a estar creado. Seleccionamos introducción y le asignamos el título 1. Miren, acá está, título 1. Doy un clic. Vamos a asignar, por ejemplo, todos los títulos 1. Por acá también tengo, bajo, miren, voy a bajar un poquito, método. Le voy a bajar a método y le voy a asignar el título 1, miren. Todos los títulos principales, ok. A ver, por acá también tengo otro. A ver, por acá, miren, resultados también es el título 1. A ver, discusión, también título 1. A ver, ¿qué más tengo? Conclusiones. También título número 1 y recomendaciones, que es el último, si no me equivoco, sí, y referencias. Bien, ahí lo tengo. Ya están todos los títulos principales. Ahora vamos con los subtítulos. Miren, en este caso 2.1, 2.2. En introducción, miren, no debería ir estos subtítulos, pero lo vamos a poner para que vean cómo se crea el índice. Lo selecciono y este se va a llamar título 2. Lo selecciono, título 2. A ver, lo selecciono. Título 2, vamos a bajar, lo selecciono, título 2 y miren, método también es título 2 y vamos a venir por acá y a este también va a ser título 2 y vamos a venir por acá, título 2, acá también tenemos título 2, miren, título 2, acá también título 2, a ver, título 2, aspectos éticos, título 2. Y creo que ahí quedó. Bien, miren, ya asigné título 1 y título 2. Si hubiera un título 3, un subnivel 3, entonces lo asignamos acá, simplemente título 3. Bien, pero en mi caso solamente hay 2 niveles. Yo voy a presionar Enter porque necesito un hoja en blanco para el índice, ¿no? Miren, presiono Enter, bajo. Y a ver, acá tiene que estar mi índice. Doy un clic en la parte superior de mi hoja en blanco, me voy a referencias. Miren, pestaña, referencias, y a la izquierda dice tabla de contenido y le vamos a dar en el primero, tabla automática número 1. Damos un clic y miren que automáticamente ya se creó mi índice, ya está mi índice funcionando. Pero, ¿qué nos falta acá? Obviamente, ¿qué nos falta? La lista, miren, la lista multinivel mixta, que son los numeritos que tenemos acá, ¿no? El 1 en romano, 2 en romano, arábicos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Bien, aquí sí, miren, presten mucha atención lo que vamos a hacer.
Vamos a ir a la pestaña inicio. Pestaña inicio, miren. Y esta lista multinivel mixta también se va a crear, miren, para todos estos títulos y subtítulos que nosotros tenemos. Por eso les había dicho en un inicio que borren todo, que el documento Word esté en blanco, como es en este caso. Miren, automáticamente se va a crear todo. Eso es el trabajo correcto que ustedes deberían desarrollar, ¿no? No poner uno por uno, como hacen muchos. Por ejemplo, acá le ponen con la lista número romano 1, de repente acá lo ponen 1.1 y etcétera, ¿no? Eso lo tienen que hacer automáticamente. Miren, vamos a ir pestaña inicio, pestaña inicio, y vamos a ir acá en el grupo párrafo, vamos a ir donde dice acá, miren, voy a alejar esto un poquito, aquí, miren, acá dice lista multinivel, y acá vamos a asignar el último que dice, miren acá, definir nuevo estilo de lista. Al último vamos a ir, vamos a dar un clic. Les va a saltar seguramente, a ver, la siguiente ventanita, ¿bien? Acá pongan el nombre que ustedes deseen. Yo voy a poner estilo, a ver, estilo el Tío Tech, por ejemplo, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora sí, luego de eso vamos a ir a formato, vamos a ir acá a formato abajo y vamos a dar un clic y vamos a ir a numeración. Un clic en numeración, les va a saltar la siguiente ventanita y vamos a dar un clic en el más. Un clic al final inferior izquierdo en el más, un clic, y acá tenemos esta ventanita. Acá nosotros vamos a definir todo el formato de las listas, de toda nuestra tesis, de todo nuestro documento y también de nuestro índice. Así que presten mucha, pero mucha atención. Miren, a la izquierda tenemos los niveles. El número 1, 2, 3, 4, esos son los títulos. Miren, en el número 1 es el título principal, es el título 1. Y le vamos a vincular a la derecha, vincular nivel al estilo, título 1. Acá, título 1. Acá a la izquierda, miren, a la izquierda, acá donde dice especificar formato del número, lo vamos a borrar, miren, lo vamos a borrar y vamos a poner en este caso, como es mixta, los títulos 1 son romanos, entonces seleccionamos el romano, aquí, miren, aquí. En la parte derecha superior, en este blanquito aparece título 1, miren, acá en este recuadro blanco. Y ese te va a ir más o menos como indicando cómo va a salir tu lista multinivel. No, acá lo tenemos uno. Si quieren, dan un clic acá, especificar formato para el número, dan un clic afuera y le ponemos un puntito, miren, para que aparezca ese puntito ahí. Ya lo pusimos, ahí lo tenemos. Ya está entonces, miren, la lista 1, número 1, vinculado con el título 1 y su formato que está acá abajo, ¿no? Miren, nuevamente, lo borran todo esto, lo borran, vienen acá, número romano y ponemos un puntito al final. Bien, ahí lo tenemos. Vamos ahora con el número 2, que vendrían a ser los subtítulos. El número 2, acá lo tenemos. Yo voy a borrar, miren, yo voy a borrar todo esto. Y acá a la derecha, incluir número de nivel desde nivel 1. Ahí lo tengo, miren, voy a poner un puntito. Y abajo en estilo le voy a poner 1, 2, 3. Miren cómo está saliendo acá arriba. Sale primero número romano y luego punto sale el número 1, ¿no? Pero acá, para que todo sea arábico, entonces voy a activar la opción que dice numeración de estilo legal. Miren, y ahora sí está con 1.1. Y le damos, ahora sí, en el título, ojo, nos estamos olvidando de vincular. Vincular nivel al estilo número 2. Ahí lo tenemos. Vamos ahora con el número 3. Damos un clic en el número 3. Y ahora sí, nuevamente, lo primero que hacemos es vincular antes que nos olvidemos. Vincular al nivel de estilo, título 3. Ahí lo tenemos. Y vamos a venir acá. Voy a borrar todo esto. Incluir número de nivel, vamos a poner el nivel 1. Vamos a poner punto. Incluir número de nivel, vamos a poner el nivel 2. Punto. Y al final, en estilo de número para este nivel, le vamos a poner 1, 2, 3. Ahí lo tenemos. No se olviden de activar numeración de estilo legal para que el número, para que todo sea arábico. Si ustedes no activan este, miren, va a salir romano y después número arábico, ¿no? Lo activamos, numeración de estilo legal, y aceptamos. Miren cómo va a cambiar todo su documento. Bien, aceptamos.
Y si venimos acá, miren, ya está. Miren, acá lo tenemos, introducción, realidad problemática. Bueno, tenemos un problemita, miren, sí, ahí está, ahí lo tenemos, ¿no? Sí está saliendo, ¿ok? Vamos a actualizar para ver qué hicimos mal. Ahora lo corregimos, miren, damos clic derecho al índice automático, clic derecho, y le damos actualizar campos. Seleccionamos actualizar toda la tabla y ya lo tenemos. Miren, acá lo tenemos. Bien, acá lo tenemos. Segundo punto, vamos a activar, vamos a ver, miren, lo que vendría a ser el panel de navegación. Para que vean lo divertido que es trabajar con esto. Vamos a ir a la pestaña Vista, a la izquierda, vamos a activar en el grupo Mostrar, panel de navegación. Damos un clic y miren, acá está el panel de navegación. Pero hay un problemita, fíjense el problemita, que realidad problemática se ha puesto como título principal, ¿no? Miren, este contenido le podemos poner acá índice y lo escribimos nomás y lo ponemos al centro. Si quieren, miren, lo vamos a poner índice en minúscula, ¿bien? Pero fíjense que también tiene un título, por eso es que está con el número 1. Para eliminar ciertos problemas que te puede traer realizar una tesis, tanto su índice como su paginación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña Vista, miren, pestaña Vista, y vamos a ir a Esquema, ¿ok? Esquema. Miren, aquí en Esquema, vamos a hacer lo siguiente. Primero el índice le vamos a borrar, miren, vamos a seleccionar todo el índice, seleccionan el índice, solamente el índice, y vas a ir acá a texto, miren, acá tiene que decir texto independiente. A ver, un clic, a ver, sí, tenemos problemas. A ver, texto independiente, lo podemos de repente borrar, vamos a borrarlo, sí, ahora sí. Podemos acá índice, ahora sí nuevamente, y ya lo tenemos, miren, ya lo tenemos sin eso. Lo borré, lo único que hice es borrarlo, miren, vamos a borrarlo, ¿por qué? Porque está como título, ¿no? Lo borramos, miren, y le ponemos, a ver, índice. Bien, ahí lo tenemos. Miren, realidad problemática, aquí sí le vamos a corregir, porque todavía no corregimos. Sí, ya se corrigió. Miren, realidad problemática, damos un clic, en realidad problemática, un clic, y está, miren, acá arriba. Bien, como puedes observar, realidad problemática está en el nivel 1. Recuerda que el nivel 1 es título 1. Acá lo único que tienes que hacer es poner nivel 2. Miren cómo se va a corregir si pongo nivel 2. Ya se corrigió, 1.1. Ahí, tal y como lo estamos observando. Bien, ahí lo tenemos, miren, correctamente. Puede suceder también muchas veces, por ejemplo, si seleccionas, miren, voy a seleccionar un texto. Esto pasa cuando pegas de internet, miren, cuando copias y pegas de internet. Seleccionas un texto y de repente viene con el formato título número 2. Miren, y te viene, y miren, ya se acaba de agregar acá, ¿no? Miren, el área te aparece como título número 2. Lo que tienes que hacer es seleccionar todo esto, seleccionas todo, miren, todo el texto, y te vas acá y le das texto independiente. Bien, texto independiente. Otro problema también que sucede, miren, es que muchas veces a textos vacíos, por ejemplo, miren, voy a presionar un enter acá, a textos vacíos, por ejemplo, miren, en este texto vacío, puede que venga un título 1, miren, y te aparece este espacio. Miren, este espacio que estás observando a la izquierda te aparece de color blanco. Lo seleccionas, das un clic y le pones nuevamente texto independiente. Acá en el panel de navegación a la izquierda te tiene que salir tal y como te va a aparecer en tu índice. Acá se podría decir el patrón donde tú observas que todo esté bien. Ahora sí, una vez que hayamos corregido todos los problemas y acá tu panel de navegación esté limpio, no tenga espacios, no tenga otras cosas que no debería contener tu índice, entonces ya lo cerramos. Acá, bien, cerrar vista de esquema. Un clic y volvemos a lo mismo. Miren, vamos a actualizar esto, clic derecho, actualizar campos, actualizar toda la tabla y aceptamos. Miren, y ahora sí, este índice le vamos a poner en el centro, ahí lo tenemos. Y otra cosita que me estoy olvidando, miren que me estoy olvidando, es lo siguiente. Como pueden observar, miren, está de diferente color. Vamos a cambiar de color. Miren, vamos a ir a título 1, clic derecho, modificar. Al título 1, clic derecho, modificar. Aquí nosotros le vamos a poner, por ejemplo, color negro y le vamos a poner negrita. Y obviamente pueden elegir el
pueden elegir el tipo de fuente y el tipo y el tamaño de letra, ¿no? Aceptamos, miren, ya se cambió todo. Lo mismo, vamos a ir a título 2, clic derecho, modificar, vamos a ponerle color negrita y le vamos a poner también negrita acá para que sea más gruesita, ¿no? Y el tipo de fuente lo eligen y el tamaño también. Aceptamos y ya lo tenemos. Miren, todo el documento ya se cambió. Como pueden observar, no hemos manipulado uno por uno. ¿Ok? Miren, por acá tenemos algunos errores. Por ejemplo, como pueden observar, 1.4 no está negrita, ¿no? Eso lo solucionamos aquí mismo. A ver, si entramos a la lista multinivel, también lo podríamos solucionar, perdón. Aquí, lista multinivel, un clic. Y la lista, que es estilos de lista. Creo que estamos utilizando este. ¿Sí? No, sí, este estamos utilizando, miren. Tiene que estar ahí el estilo, ¿ok? Miren, acá está. Le damos, si pones el mouse encima, te aparece el nombre, en mi caso estilo de El Tío Tech. Clic derecho y le damos en modificar. Bien, vamos a ver, miren, formato, hacemos lo mismo. Nos vamos a numeración y vamos a ver acá, miren, acá está. Miren, acá está todo, toda la configuración que hicimos, ¿no? En el 1, en el 2 y en el 3. Miren, el 1, fuente, acá tendríamos que hacer eso, ¿ok? Fuente le ponemos negrita, color de fuente, negrita. Aceptamos. Vamos a ir con el número 2, lo mismo, miren, fuente, a la derecha, fuente, le ponemos negrita, a ver, negrita. Aceptamos. Vamos con el último, miren, con el último, el 3, nivel 3, fuente, un clic y le ponemos negrita y aceptamos y aceptamos y aceptamos. Ahora sí, todo tu texto ya se acaba de modificar. Miren, ahí lo tenemos, ¿no? Pero nos estamos olvidando de otra cosa que también es muy importante. Miren, vamos a ir acá nuevamente a lista multinivel, vamos a buscar nuestro estilo. Recuerden que cuando ponen el mouse encima les tiene que aparecer el nombre que hemos puesto al inicio. Clic derecho, modificar. Aquí nosotros vamos a ir a numeración y quiero que vean. Aquí, alineación. Miren, acá tenemos, a ver, centrada. Miren cómo se pega centrada. Y a la derecha se aleja un poquito, ¿no? Y a la izquierda se aleja más. Esto ustedes lo pueden modificar, miren, también con alineación. ¿Ok? Con alineación acá 0 punto pueden ir moviendo y probando hasta qué punto quieren que sea la separación del 1, por ejemplo. Yo le voy a poner izquierda, miren, es 0 centímetros. A ver, número 2, vamos a poner izquierda, miren, a ver, derecha, también, miren cómo se pega, también puede ser así. También tenemos la sangría que puede modificarle y la alineación. Número 3, a ver, miren cómo está, le voy a poner centrada y a la derecha, miren, también está pegado, le voy a dejar así y le doy a aceptar. Todas estas configuraciones que estamos haciendo, ustedes tienen que preguntar a su tutor, ¿bien? Él les tiene que decir específicamente cuánto de sangría, cuánto de alineación, y ustedes ya lo tienen que insertar. Pero las configuraciones están acá donde yo les estoy enseñando. Formato, numeración, y miren acá está, alineación y sangría. Bien, le damos a aceptar y miren, ya se modificó todo. Miren, ahora sí, se acaba de modificar todo. Por ejemplo, miren, acá está, ya está pegado ya, ¿no? Miren, introducción, realidad problemática 1.1 está pegadito. Bien, y acá tenemos la sangría, ¿no? Que también lo podemos modificar libremente. Bien, ahora sí, ya tenemos este formato y creo que ya está bien. Vamos a actualizar, por ejemplo, acá, clic derecho, actualizar tabla, actualizar toda la tabla y aceptamos. Miren, otra cosa que tienen que tener en cuenta es esto. Miren, acá dice referencia y anexos, por ejemplo, no tiene número romano, ¿no? Lo único que tienen que hacer acá es, se van a referencia, miren, acá está a la izquierda, referencia, yo le voy a poner a recomendación y referencia sin números. Me voy a recomendación, un clic, acá está. Lo único que hago es lo elimino, miren, lo elimino, doy un clic, presiono la flecha a la izquierda y se eliminó. Lo puedo traer más a la izquierda, ¿no? La flecha a la izquierda es esa, ¿no? Para borrar texto, ¿bien? Lo elimino, si es que en caso no quiero que tenga el número romano. Miren, me voy a referencias y acá también lo elimino. Y ahí lo tengo. Me voy a mi índice que está más arriba, le doy clic derecho, actualizar tabla, actualizar toda la tabla, acepto. Y miren que ahora mi índice
tanto recomendación como referencias ya no tienen ese numerito. Bien, así de sencillo. Bien, lo único que acá faltaría es poner la paginación. Miren, yo voy a poner acá, vamos a poner número 1 de página no tiene paginación. Eso normalmente es tu carátula, o también podría ser en este caso el índice. Miren, yo no le voy a poner paginación a las dos primeras páginas. A ver, las dos, acá vamos a poner las dos primeras páginas sin paginación. Bien, disculpen, no tiene tilde. Acá está, sin paginación. Eso es lo primero que vamos a hacer, miren, sin paginación. Vamos a hacerlo más grandecito. Bien, entonces lo que yo tengo que hacer acá, miren, es primero fijarme si mi documento ya de repente ya está dividido. ¿Cómo es que está dividido un documento? Para que tú puedas dividir y puedas poner una paginación perfecta y no tengas ningún problema, necesitas no tener secciones en tu documento. Por ejemplo, ¿cómo sé que no hay secciones? Miren, si yo doy dos veces clic acá abajo, en el pie de página de cualquier página, doy dos veces clic, miren que me aparece pie de página. Me voy más arribita, a ver, miren, acá me aparece encabezado. En este caso, si te aparece encabezado arriba, acá encabezado, y abajo te aparece pie de página, eso quiere decir que tu documento no tiene secciones. Entonces tu documento está limpio. Pero, ¿cómo sabemos si mi documento tiene secciones? Miren, ¿cómo se inserta una sección? Yo lo voy a insertar así rapidísimo, pestaña disposición, saltos, y me voy a ir a página siguiente. Normalmente te ubicas en la última parte de tu documento. Miren, me estoy ubicando acá, al último de todo mi documento, al final, ¿ok? De la página en blanco. Me doy un clic, me voy a la pestaña disposición, saltos y página siguiente. Doy un clic acá. Miren, aparentemente no ha pasado nada, pero si doy nuevamente dos veces clic en el pie de página, 1, 2, quiero que observen que ahora les aparece encabezado sección 2, pie de página sección 1. Ya aparecen estas secciones. Si ves por ahí que tu documento tiene una sección, quiere decir que tu documento ya tiene divisiones. Y si tiene divisiones, va a ser muy difícil, si es que tú no lo has hecho, que puedas editar la paginación. Entonces lo recomendable es que elimines todo y dejes sin sección. Miren, vamos a insertar una sección más. Por ejemplo, por acá, por el medio. Voy a dar al pie de página dos veces clic. Y miren, acá, perdón, no dos veces clic. Me voy a situar acá, al final de mi página, regional y local. Doy un clic al final. Me voy a disposición, saltos, y voy a seleccionar página siguiente. Un clic acá en página siguiente y aparentemente no pasó nada. Doy dos veces clic y miren, por acá también tengo otra sección. Miren, ya tengo sección 2 y sección 3. O sea, mi documento está dividido en 3 partes. Las secciones son divisiones. Pero, ¿por qué estamos tocando el tema de las secciones? Para que sepan cómo trabajar con la paginación. En caso, como les había dicho al inicio, si es que su documento tiene secciones, pueden hacer lo siguiente. Dan dos veces clic en el pie de la página y van a ver sección 2. Miren, se van hasta el último y miren, va a ver acá sección 3. Eso quiere decir que hay 3 secciones. 3 secciones por eliminar. Entonces, ¿cómo eliminamos? Vamos a ir a la pestaña inicio. Y vamos a dar en párrafo este que dice mostrar todo. ¿Ok? Mostrar todo. Miren, un clic, mostrar todo. Y vamos a buscar las secciones. A ver, dos veces clic. Miren, dos veces clic nuevamente. Sección 3. Vamos a ver dónde cambia la sección 2. Vamos a subir. Miren, sección 2, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscar dónde cambia la sección 2. A ver, más arriba creo. Y miren, 2. Y acá está, miren. Acá está exactamente donde cambia. Sección 3 y sección 2. Y miren, acá arriba aparece ya salto de sección. Vamos a salir del pie de página. Dos veces clic en el texto. 1, 2. Y miren, a este le vamos a eliminar con suprimir. Y ya se eliminó. Bien, vamos a dar dos veces clic para eliminar la siguiente sección. 1, 2. Miren, dice sección 2. Vamos a ver dónde está la sección 1. Vamos a subir. Y miren, acá está. Bien, acá tengo, miren, sección 1 y sección 2. Y el salto, ¿dónde está? Arriba. Salto de sección. Salimos dando dos veces clic arriba.
y con suprimir lo eliminamos. Ahora sí, doy 2 veces clic en el pie de página y me tiene que aparecer así, pie de página, y arriba me tiene que aparecer encabezado. Eso quiere decir que tu documento no tiene secciones. Entonces vamos a salir de acá, 2 veces clic, vamos a ir a la pestaña inicio y vamos a desactivar esta opción en párrafo mostrar todo. Damos un clic en mostrar todo y ya desapareció. Eso quiere decir que mi documento ahora está limpio y libre para poner la paginación. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Miren, a ese documento, yo le voy a dividir, miren, acá, la primera división, miren. La página 1, las 2 primeras páginas sin paginación. Entonces, como no va a tener paginación, miren, yo voy a crear, miren, voy a venir acá, yo voy a hacer lo siguiente. A ver, perdón. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una división, miren, acá. Este va a ser la sección 1, y lo que está abajo va a ser la sección 2 y la sección 2. Bien, entonces ya tenemos la primera división. Ahora, miren, la segunda división que vamos a hacer es la siguiente. Miren, acá, que vamos a poner, miren, introducción y método números romanos. Entonces, miren, la introducción va desde la página 3 hasta método la página 6. Entonces, desde la página 3, miren, a ver, esta es la página 3, hasta las 6, que vendría a ser métodos, a ver dónde está, hasta acá, son números romanos, ¿ok? Entonces, mi segunda división, miren, a ver, ¿dónde está? Sí, miren, mi segunda división va a ser la siguiente, para que lo observen acá. Miren, voy a venir, a ver si me pega, mi segunda división va a ser la siguiente, miren, a ver, me aparece eso, print. Creo que, a ver, control V, sí, me sigue apareciendo, ¿bien? Pero miren, acá está, acá tengo un enfoque más grande, ¿no? La primera división es esta, las 2 primeras páginas. La segunda división es desde la 3 hasta la 4, si no me equivoco, ¿no? Y la última división vendría a ser el resto de páginas. Ya, para que me entiendan, sección 1 va a ser la 1 y la 2. Sección 2 va a ser la página 3, 4, 5 y 6. Y la sección 3 va a ser el resto. Bien, entonces, miren, si yo quiero hacer mi primera sección, me voy a situar en la página 2. Vamos a venir a la página 2, acá. Miren, a ver, voy a agrandar un poquito. Vamos a ir a la página 2. Página 1, página 2. Me voy a situar en el pie de página porque ahí va a ir mi numeración. Me sitúo acá, miren, en la última línea. Me voy a la pestaña disposición. Me voy a saltos y me voy a página siguiente. Miren, doy 2 veces clic y quiero que observen que en la página 2 tengo sección 1, hasta acá llega la sección 1 y comienza la sección 2. Es exactamente esto, ¿ven? Agarra las 2 páginas. Ahora, miren, si yo bajo, a ver, voy a alejar un poquito, ahora sí, miren. Si yo, por ejemplo, miren, en la sección 2, acá, pongo un texto, Luis Miguel, por ejemplo. Miren, fíjense que en la sección 1 también aparece esto. Si yo, por ejemplo, le agrando el tamaño, también se va a agrandar en la sección 2. Pero para que no suceda eso, miren lo que vamos a hacer. Vamos a dar 2 veces clic en la primera página de la sección 2 y acá dice vincular a la anterior. Vamos a quitar este vínculo. Le quitamos y miren, si yo, por ejemplo, acá borro solamente todo lo que yo haga en la sección 1, miren, solamente se va a ver afectado la sección 1, ¿bien? Miren, la sección 2 ya no se ve afectado. Entonces, borro, miren, si borro cualquier parte de la sección 1, se borra en toda la sección 1. Si borro cualquier cosa en la sección 2, se borra en toda la sección 2. Ya tenemos la sección 1 y la sección 2 dividida, ¿no? Ahora nos vamos a situar, miren, en la página 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La página 6 se va a dividir de la página 7, ¿no? Vamos a ir a la página 6, a ver, vamos a contar, miren, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente aquí nosotros vamos a dividir nuestro documento. Nos vamos a situar en la última parte, nos vamos a la pestaña disposición, nos vamos a salto y nos vamos a página siguiente. Miren, si damos 2 veces clic, ya me aparece
sección 2 y sección 3. Para desvincular la sección 2 de la sección 3, me voy a la sección 3, a la primera página de la sección 3, me voy al último, a pie de página, doy un clic y acá, miren, le damos vincular con la anterior, le quitamos el vínculo. Quitamos, miren, quitamos y ya está. Todo lo que haga con la sección 3, miren, se va a ver afectado solamente la sección 3. Todo lo que haga con la sección 2, miren, ya no se ve afectado. Y entonces tenemos 3 secciones independientes. Ahora sí, miren, recién podemos pasar a poner la paginación. Vamos a poner la paginación súper rápida. Miren, las dos primeras no tienen, así que la dejamos en blanco. Nos vamos a la segunda y acá, miren, vamos a dar 2 veces clic. Acá en pie de página. Y este me dice que son romanos. Nos vamos a pie de página y nos vamos, por ejemplo, a cualquiera. Vamos a poner este que está en el centro. Un clic. Miren, está chiquitito. Le voy a hacer más grande para que lo vean nomás, para que lo vean. Ahí lo tengo, miren, está súper grande. Y acá le vamos a dar clic derecho al número, editar campo. No, perdón, formato de número de página. Formato de número de página. Y acá vamos a poner, miren, acá seleccionamos el formato romano, ¿no? Pero ojo, esta es la página número 3. Así que le vamos a dar iniciar en la 1, 2, 3. Para que inicie desde acá la página 3. Le damos en aceptar y miren, ya tenemos números romanos. 3, 4, 5, 6, 7. Hasta la página 7 se va. Pero ojo, miren, acá se ha creado una página. Vamos a eliminar esta página. Eliminamos, a ver. Eliminamos, sí, ahora sí. Hasta la página 6. Miren, hasta la página 6 tenemos número romano. Como este es independiente, no tiene numeración. Entonces vamos a comenzar de acá. Damos 2 veces clic. Nos vamos a insertar pie de página y le ponemos al centro, ¿no? Miren, vamos a agrandar inicio. Le agrandamos. Y ya tengo la paginación también acá, ¿no? Ahí está, miren. 6, 7. Si quisieras o no se inicia en el 7, clic derecho. Le das formato de número de página. Y le das iniciar en. Por ejemplo, yo quisiera que inicie en 8, ¿no? Le doy 8, le doy aceptar. Y miren, comienza desde el número 8. Ahí lo tenemos, en adelante, ¿no? Ahí está. Miren, así de fácil. Vamos a ir a nuestro índice. Clic derecho, actualizar campo, actualizar toda la tabla. Aceptamos. Y miren que hasta mi índice ahora ya cambió. Miren, tenemos números romanos que pusimos. Y tenemos los números arábicos acá abajo, ¿no? Y eso sería todo. Coméntame si este video te ha sido útil. Coméntame si has tenido alguna dificultad para poder leerte y ayudarte. No te olvides de suscribirte a nuestro canal El Tío Tech. Y nos vemos en el próximo video.